Gracias por la invitación, muchachos. Me imagino que están tremendamente cansados, así que vamos a tratar de ver en forma concreta la fisiopatología de estas dos entidades que son un poco, bueno, no tienen mucha relación, pero bueno, vamos a tratar de ver uno por uno. Entonces, la obstrucción intestinal. Antes que nada, ¿cuál es la definición de la obstrucción intestinal? Dice que es la detención completa y persistente del tránsito de las heces y los gases en un segmento del intestino, ya sea delgado o ya sea grueso. Si lo dividimos por la causa de lo que detiene, de la obstrucción, puede ser una obstrucción mecánica o ileomecánico, que es cuando hay una oclusión de la luz por un obstáculo orgánico, anatómico, algo físico, palpable, ya sea intraluminal, de la pared o por compresión. Pero es algo, digamos, digamos, hay algo que está obstruyendo. Y lo otro es que puede ser una obstrucción paralítica o ileo paralítico, otros le dicen ileo adinámico, que es por una alteración de la función motora digestiva sin que exista un obstáculo real, porque el intestino en realidad está permanentemente moviéndose, impulsando. Si por algún motivo ese músculo del intestino hace un espasmo o no se mueve, entonces otra vez tenemos esa parálisis, esa detención del fluido de los intestinos que se llama obstrucción intestinal. Y como todo en medicina nada es puro, muchas veces tenemos obstrucciones mixtas, ¿no? Algo de mecánico que de repente va a desencadenar en que también haya un poco de trastorno del peristaltismo del movimiento. Pero eso es lo más clásico, ¿no? Una obstrucción intestinal puede ser mecánica o puede ser adinámica o paralítica. Las causas más frecuentes de cada uno, en el ileo mecánico, típicamente van a ver ustedes que son el síndrome de adherencia, las adherencias son las que son más frecuentes, las hernias, las neoplasias, los abscesos, los vólvulos y también la enfermedad inflamatoria intestinal donde la pared del intestino es como una tubería, digamos que la pared de esa tubería por algún motivo se ensancha y estrecha la zona, ¿no? Todo esto son causas físicas, donde digamos el flujo se encuentra con una pared, con una obstrucción orgánica. En cambio, en el ileo paralítico, las causas más frecuentes son haber sido operado. Después de la operación hay un reflejo en el que los intestinos se quedan paralizados. En la pancreatitis, en los cólicos, el cólico nefritis, en la misma peritonitis. ¿Por qué? Porque la reacción inflamatoria que se ha generado en estas entidades hace que el intestino se quede paralizado. También trastornos de electrolitos, como típicamente la baja de potasio, hace también que este intestino no se mueva y se obstruya. Y la sepsis como siempre, la sepsis per se desencadena una cascada de mediadores que puede hacer también de que el intestino se quede paralizado. Sea cual fuere la causa, la obstrucción intestinal es una entidad que es realmente muy importante porque puede matar a la persona. Y la idea que nosotros vamos a ver es por qué esta entidad puede matar a la persona, qué cambios suceden en el organismo para que haya este deterioro clínico de la persona. Entonces, la fisiopatología del síndrome obstructivo, digamos que de una manera forzada, le hemos puesto en estas tres fases. Si ustedes revisan literatura de cirugía o de gastroenterología, pues en realidad no solemos dividirlo así. O sea, cuando estamos en la emergencia no decimos, está en obstrucción intestinal en la etapa reaccional. Realmente no vemos eso. Pero para cuestiones de entender la fisiopatología lo vamos a tratar de separar, digamos, artificialmente así. Entonces va a haber una fase lesional o inicial, otra es la fase reaccional o de estado, la parte crítica, y una fase terminal o la fase ya álgida, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, en la fase lesional o inicial quisiera que todos se imaginen como esos globos largos, ¿no? Esos globos que están rellenos de aire, y si uno los cruza, entonces, ¿no? Los cruza y se ve un lazo. La primera parte, la parte lesional, es cuando se ha producido este lazo, este nudo. Pero en ese globo no pasa nada porque ese globo no tiene vida. Pero el intestino nuestro sí tiene vida. Así que cuando nosotros le hacemos esa obstrucción, ese lacito, esa asa que queda en el medio, pues va a sufrir, va a quedar un sufrimiento que va a causar el inicio de este síndrome. Entonces, esto es más o menos una figurita para darse cuenta, imaginarse más o menos qué está pasando, ¿no? Este es el intestino, ¿no? Donde acá le ponen un corchito, una obstrucción.
Entonces, como ya es como un río, ya no está pasando, ¿no? Entonces, todo lo de esa tubería que no pasa empieza a hincharse. Va a aumentar el agua, va a aumentar el aire, va a empezar a haber cambios y sufrimiento porque esto no está muerto, no es un plástico, es un tejido vivo. Entonces, lo que vamos a ver son los siguientes procesos. Va a haber alteraciones en la motilidad intestinal. Inicialmente, este intestino, nosotros deberíamos imaginarles con el suave peristaltismo normal propulsor que normalmente debe tener. Lo segundo es que va a haber acumulación de gas, va a haber acumulación de líquidos, como estamos viendo acá, y va a haber empezar a acumularse la flora bacteriana, porque cuando en el intestino está perennemente movilizándose con buen peristaltismo, con una permeabilidad intestinal normal, tenemos una flora bacteriana normal pero equilibrada. Entonces, estos son los procesos que van a comenzar a pasar cuando empieza a haber la fase inicial, la lesión, un stop, una detención del tránsito. Vamos a ver cada uno. Alteraciones en la motilidad intestinal. Esto es algo lógico, ¿no? Es como un río que está avanzando y si le obstruimos el cauce, pues va a haber turbulencias, ¿no? Entonces, el intestino no puede avanzar, pero trata. Ya no hay un peristaltismo normal, suave, propulsor, sino que son ondas desordenadas que intentan pasar, quieren impulsar lo que tienen, pero no lo logran porque hay algo que está obstruyendo. Entonces, por eso dice que hay un cambio mioeléctrico, la peristalsia va a aumentar, va a haber signos de lucha y eso, cuando las asas se hinchan, cuando las asas se mueven, provoca el dolor, que es lo que el paciente va a decir, ¿no? Me duele como que me tuerce, me aprieta, la persona empieza a sentir, me suena la barriga. Va a haber contracciones desorganizadas, ineficaces y eso va a hacer que haya un acúmulo de contenido intestinal. Cuando hay contenido intestinal y la asa se distiende, es un reflejo y el intestino con más fuerza quiere moverse pero no lo logra. Ese es el primer paso. La motilidad cambia, se altera, se desespera, quiere avanzar y no puede. Entonces lo otro que va a estar pasando es que va a haber una acumulación de gas. Todo el tiempo nosotros estamos, cuando hablamos, cuando comemos, deglutimos aire. De hecho, la mayor cantidad del aire que tenemos en el intestino, 70-80% es el aire deglutido. Pero eso va avanzando y se va eliminando. Pero cuando ya hay esa obstrucción, ese aire no va a salir, está quedando ahí hinchando el intestino y además van a empezar a haber fermentación de bacterias, ¿no? Es lo típico de las bacterias que producen metano, por ejemplo, ¿no? Gases volátiles, gases de mal olor. Empieza a haber mayor secreción de, o sea, la bilis, la secreción pancreática no está drenándose, entonces empieza a tratar de equilibrar el pH y entonces empieza a haber neutralización con bicarbonato. Eso quiere decir que empieza a haber mayor secreción de que llegamos a que va a aumentar el líquido. Y como la mucosa normalmente ya no está trabajando bien en la absorción, también el nitrógeno está aumentando. Es decir, el aire deglutido no se mueve por fermentación de bacterias y por la producción de nitrógeno de las mismas bacterias, este intestino está como un globo, empieza a hincharse. No solamente se va a acumular aire, sino se va a acumular líquido. Este líquido igualito es por la deglución, casi todo, o sea, nosotros podemos tener una dieta de 2 litros al día, pero casi producimos 7 litros de jugos de saliva, bilis, jugo gástrico, jugo pancreático, que todo eso normalmente está en intercambio absorbiéndose. Ahora ya no se puede absorber porque hay menor superficie de absorción, ya no está pasando por todo el resto del intestino. Entonces, además, el asa que está hinchada, que está empezando a tener edema, está empezando a sufrir como una respuesta a la inflamación, empieza a hacer hipersecreción también. Entonces, va a haber el líquido, la cantidad de líquido que uno ya había probado, que había tomado, más los jugos digestivos, todo eso se va a ir acumulando, más el líquido inflamatorio que secreta el mismo intestino cuando está sufriendo. Y en todo el intestino entonces va a haber una acumulación de la flora intestinal. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento del contenido intestinal, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano progresivo y en el transcurso, el cuerpo está perdiendo líquido, ¿no? O sea, la célula está perdiendo líquido, está empezando a crear un secuestro de líquidos y electrolitos en el intestino, que ya no está siendo absorbido adecuadamente al torrente sanguíneo. Entonces, hasta este momento, probablemente la persona quizás vendría con mucho dolor, está hinchado, su barriga la tendría hinchada, probablemente ya empezaríamos a verlo deshidratado, pero quizás no estaría todavía tóxico, por eso quizás idealmente uno podría intervenir en ese momento. Pero
Pensemos que ya están pasando las horas. Esa mucosa intestinal que estaba hinchada, que está hinchándose como un globo, entonces ya va a empezar a haber sufrimiento porque ya las bacterias están multiplicándose y eso va a generar toxinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero, va a haber un secuestro progresivo de líquidos, que esto es algo importante. Sigue aumentando la presión intraluminal porque sigue como un globo que se va hinchando y las asas se ponen más edematizadas. Cuando ya están más edematizadas, ya también van a haber líquido entre asas, lo cual para nosotros es un signo de sufrimiento de células. Por eso cuando van a la emergencia y nosotros vemos un abdomen que está dolorido, de repente se le pide una ecografía y el ecografista nos dice, veo líquido entre asas. Entonces, si veo líquido entre asas, aunque sea poquito, pues algo está pasando. O sea, probablemente esto no es estrés, eso no es un colon irritable, algo está pasando. Entonces, hay una gran pérdida de líquido porque se está generando un tercer espacio. El líquido está secuestrado en el intestino y las células de nuestro organismo y la persona está deshidratándose. Entonces, la persona va a estar en una marcada deshidratación, con hipovolemia. El cuerpo está como loco tratando de equilibrarse, está empezando a hacer intercambios, ¿no? Porque la persona empieza a estar acidótica, porque está haciendo, ¿no? Entonces empieza a gastar potasio, baja más el potasio porque está queriendo apañar la acidosis que ha habido y cuando baja el potasio, ¿qué pasa? Peor todavía, baja el peristaltismo. Entonces probablemente ese paciente ya no es como al comienzo, que le suena la barriga, hinchado, ¿no? Pero que está, digamos, va y dice, doctora, estoy que hinchado, me suena, está así. Este paciente probablemente lo vamos a ver más deshidratado, ¿no? En mucosas secas y probablemente su abdomen probablemente ya no va a tener tanto movimiento, ¿no? Bueno, y probablemente ya en el laboratorio ya no solamente vamos a ver bueno, que está con la presión baja quizás, sino que vamos a empezar a ver ya trastornos hidroelectrolíticos porque el cuerpo ya no puede compensar más lo que está sucediendo. Lo segundo que va a pasar es de que esas asas que primero estaban distendidas y habían empezado a edematizarse, ya sigue como un globo. Y ustedes han visto que el globo cuando más lo infla se le adelgaza la piel, ¿verdad? El plástico se adelgaza. Pues igualmente nuestro intestino se adelgaza y todos esos vasos sanguíneos que están rodeando, cuando ustedes vean una colonoscopía, el colon se ve rosado y múltiples vasos sanguíneos. No sé si han visto cuando han rotado en gastroenterología, ¿no? Entonces, múltiples vasitos. Entonces, si nosotros hinchamos eso, esos vasitos están colapsados. Entonces ya no se nutre, empieza a haber una hipoxemia de esos vasos y eso implica que va a haber una cascada inflamatoria, ¿no? Entonces va a haber una hipertensión intraluminal. Ya las bacterias han aumentado más, o sea que va a empezar a haber una agresión bacteriana y esto va a causar una inflamación. Esta inflamación va a hacer que la microcirculación empeore, o sea, va a haber hipoxia, va a haber dificultad de la irrigación, va a haber isquemia y cuando hay isquemia, aparte de que puede haber gangrena, perforación, peritonitis, sepsis graves, lo más importante es que se va a desencadenar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces ya empieza una cascada que es en el organismo peligrosísima, que es la misma cascada que ustedes han visto cuando hay una infección, ¿no? El cuerpo trató de compensarse, ¿no? Sin embargo, la obstrucción no pasó, esas asas intestinales ya no están bien irrigadas, ya no pueden protegerse y las bacterias que estaban sobrecreciendo ya empezaron a hacer su agosto, ¿no? Porque nosotros probablemente ya empezamos a liberar citoquinas, estamos tratando de matar a las bacterias, ya empieza una cascada inflamatoria mayor. Para esto, a la par, todas estas células que están sufriendo, que están atacando bacterias y a la vez que no están siendo bien oxigenadas, van a producir un acúmulo de radicales libres, células inflamatorias, citoquinas, en fin, todo lo que hablamos de la respuesta inflamatoria sistémica. En este periodo, la translocación bacteriana es mucho mayor. Ya la alteración de la flora ya no solamente pasa por alteración de la flora, sino que ya las bacterias empiezan a secretar endotoxinas que van a dañar al intestino. Y recordemos que el intestino, el enterocito, tiene su polo apical hacia el lumen, con sus vellosidades, y luego todas están juntitas, ¿no? con unas uniones apretadas, ¿no? Y luego su membrana vasolateral para la absorción. Entonces, cuando empieza a haber mala oxigenación, radicales libres, y sobre todo cuando ya las bacterias empiezan a alterar las células, las uniones estrechas entre enterocito y enterocito se malogran. La permeabilidad
controlada del enterocito hacia la circulación en su membrana vasolateral también se altera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las bacterias y sus toxinas se difunden como quieren entre todos los enterocitos. Las toxinas pasan directamente al torrente sanguíneo y el paciente está entrando en una respuesta inflamatoria sistémica intensa. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver en ese paciente? Que ese paciente va a ingresar con un incremento de los signos vitales, o sea, va a ver, probablemente está taquicárdico, probablemente está acidótico, entonces el paciente ya está llegando con esta respiración acidótica, ¿no? Está sumamente deshidratado y esta deshidratación ya no solamente le va a traer, o sea, va a venir deshidratado, va a venir con la presión baja y probablemente esa presión baja ya no va a ser solamente porque está seco, sino porque ya está empezando a haber una baja de presión también por toxinas bacterianas. Va a haber ese ya puede ser un paciente que está en sepsis, ya tiene además fiebre. En los exámenes de laboratorio vamos a ver ya signos claros de infección, como leucocitosis, de repente una proteína C reactiva tremendamente elevada. De repente ya el abdomen, ya porque al inicio había un poquito de líquido, ahora ya todo está inflamado, las células, las células intestinales se han roto, ya está todo en desorden y probablemente el líquido de esta parte inflamatoria ya va a empezar a irritar la envoltura peritoneal. Entonces, este paciente en esta fase ya va a tener un dolor sumamente intenso y probablemente ya va a tener signos peritoneales. Entonces, eso solamente como para puntualizar de que en esta fase, en la segunda fase, la fase de estado, la fase más crítica, probablemente aparte de que está mucho más distendido el intestino, aparte de que la vasculatura está disminuida, el suceso clave de esta fase es que hay una proliferación de bacterias que va a causar una translocación bacteriana con múltiples endotoxinas que van a generar muchísimos radicales libres, pero también una cascada inflamatoria incontrolable sistémica que va a llevar a la sepsis. Esto más aún ayudado de la cantidad de bacterias, que si se trata del colon, ya hay bacterias patógenas que van a quedarse ahí. Y en todas estas bacterias que están pasando al torrente sanguíneo, no ayuda de que recordemos de que toda la sangre del intestino la recoge la porta, ¿no? La porta recoge todo eso que comemos y lo mandaba al hígado, donde el hígado hacía una depuración y lo pasaba a la circulación sistémica. Entonces, toda esta sangre portal que viene que está recogiendo esos intestinos que ya no están haciendo un buen intercambio, todas estas toxinas, bacterias pasan al hígado, por eso es que muchas veces estos pacientes tienen microabscesos, ¿no? Por eso es que muchas veces cuando hay sepsis de foco abdominal hay abscesos o hay elevación de transaminasas, en fin. Todas esas toxinas van a pasar al hígado y luego a la circulación sistémica, empeorando la sepsis. Y probablemente ya no solamente va a ser una sepsis simple, sino va a entrar a una fase mucho más intensa, que es la terminal, donde ya hay un choque séptico, un choque hipovolémico, incluso puede llegar a haber el síndrome de compartimento abdominal o síndrome compartimental, donde las asas intestinales están tan hinchadas que ya, una persona muere rápidamente, ¿no? Hay una presión intraabdominal demasiado elevada. En ese momento ya no solamente va a haber baja de presión, sino que toda esta cascada sistémica impide no solamente la oxigenación, la circulación de los intestinos, sino también de los órganos nobles, de los riñones, del corazón, del cerebro. Entonces, de la sepsis severa o del choque séptico ya va a pasar a una falla multiorgánica y la muerte. Y todo esto causado por una obstrucción en un circuito. Entonces, ya más o menos con eso vemos por qué, cuál es la cascada por la cual esta patología es tan urgente y tan severa, ¿no? Y por qué es que nosotros tenemos que actuar rápidamente. O sea, si nosotros sospechamos una obstrucción intestinal, el paciente no va al baño hace varios días, o hay dolor abdominal, nunca mandemos así nomás a la casa con darle un gasobete y mandarlo a la casa. Siempre una placa. Si tenemos dudas, un examen de sangre, porque ya hemos visto que de repente de una primera fase donde recién el intestino está sufriendo y la persona te dice que hay dolor y me suena la barriga, rápidamente ya va a pasar a una segunda fase donde la cascada inflamatoria y la falla multiorgánica ya se desencadena rápidamente. Entonces, solamente como un resumen final,
La obstrucción intestinal es un stop, como ese dibujito que vimos, el intestino y un corcho allá, que va a causar de que haya un acúmulo de gas, un acúmulo de líquido, no hay motilidad. Entonces, cuando se acumula todo esto, se hincha, hay una gran distensión intestinal y va a haber una proliferación de bacterias. La distensión abdominal parece una tontera, pero al distenderse el intestino va a haber pérdida de electrolitos, va a haber vómitos reflejos si la persona no come, va a causarse edema de las asas y sufrimiento de las asas, se pueden perforar, se pueden dañar. La absorción del líquido es poca y la secreción es mucha y la persona se deshidrata rápidamente. Y en cuanto a la proliferación bacteriana, rápidamente se inicia una deslocación bacteriana que va a correr por esos intestinos que no están controlando qué cosa pasa al torrente sanguíneo y es lo que causa que la persona tenga una mala evolución. Eso es la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Solo como parte final, vamos a tratar de ver, por ejemplo, en estos dos casos, ¿qué tipo de choque estamos veríamos aquí? ¿Un choque hipovolémico o un choque séptico? Este es un caso, digamos, una obstrucción intestinal del intestino delgado. Dice, mujer de 46 años que ha tenido una cirugía previa de colecistectomía y apendicitis, que viene por 2 días de evolución. Dice, dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos acuosos, abundantes y que ahora ya se han hecho verdosos. Hace 6 horas ya no tolera la vía oral, solamente vomita. Acude a emergencia hipotensa, 70/30, taquicardia, 110, hipotónica, laxa, casi ya la paciente la traen casi cayéndose. Este es otro caso, que es una obstrucción de colon, es un varón de 72 años, una constipación de larga data. Dice que hace 3 meses empeora la severidad de su estreñimiento, porque era estreñido de mucho tiempo, pero hace 3 meses está más estreñido. Siempre recuerda que en todo paciente mayor cualquier cambio en el signo evacuatorio es algo malo, ¿no? Un paciente mayor, cambio de signo evacuatorio, más de 50 años, hay que pensar que puede haber una neoplasia. Bueno, entonces hace 3 meses empeora la severidad del estreñimiento, empieza a hacer heces acintadas, hay episodios de rectorragia, pero no le hace mayor, no lo cuenta. Y hace 4 días dice que las deposiciones son más delgadas, pero ahora sí con pujo y tenesmo. Hace 2 días nota dificultad para eliminar los flatos. Hay dolor abdominal, cólico difuso, no vómitos. De hecho, el paciente está comiendo algo come. Pero la familia lo trae porque 1 hora antes del ingreso empieza a estar incoherente, no reconoce familiares, está febril, ingresa con una presión de 90/60 y una frecuencia cardíaca de 100 por minutos. Entonces, en estos 2 cuadros, ¿nos animaríamos a decir dónde hay un choque hipovolémico y dónde hay un choque séptico? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice que aquí hay un choque hipovolémico? Ya. Doctora, a ver, cuéntame por qué. ¿Por qué aquí podría haber un choque hipovolémico? En una obstrucción de intestino delgado. ¿Alguien? Dime. Porque hay mucho vómito. Ya, perfecto, es cierto. Vomitó, el otro lado no vomitó mucho, ¿no? ¿Otra idea? Dime. ¿Alguien? Ya. ¿Y en el otro lado qué habría? Dime. Ya, excelente. Ahora, esta colecistectomía de apéndice es antigua, ya digamos que no hay nada de eso, pero es un buen dato pedir cuánto estaba sangrando. Eran rectorragias mínimas, sangrado rojo rutilante en las heces escaso. De hecho, ya digamos que no ha estado sangrando los últimos 3 días, pero punto importante. ¿Pero alguien más? Este de acá, ¿alguien diría que este es un choque séptico? Dime. ¿Por qué? No escuché. Ya, está bien, esos son signos, esa rapidez de haber estado bien comiendo y que después o sea, eso es bien típico del choque séptico, ¿no? La persona está hablando, sí, yo me siento mal y pues no te dice cara.
Eso es bien, ¿no? Bien sufriendo el choque séptico. ¿Alguien más quiere comentar una idea diferente? Izquierdo. Izquierdo. Sí, excelente. De hecho, sí, este paciente de hecho tiene un cáncer de recto. El sangrado es bajo. Tiene pujo, tiene tenesmo, ha tenido una historia de 3 meses. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Qué choque? Acá hay choque séptico, choque hipovolémico. Pero lo que dices es bien cierto, ¿no? Hay que mirar la nota en conjunto. En realidad es una pregunta recontra tramposa, porque desde el comienzo, ¿se acuerdan que le dije la medicina? Lamentablemente nunca vemos un solo mecanismo. Siempre hay hemos visto que puede, ¿no? el choque hipovolémico es solamente deshidratación, el choque séptico es porque han habido la translocación bacteriana grandísima. Pero hemos visto que en la fisiopatología las dos cosas van sucediendo a la vez. Quizás cuando hablamos de obstrucción en el intestino delgado hay, digamos, más líquido, ¿no? Porque en el intestino delgado primero es donde llegan mayor cantidad de los 9 litros más o menos que entre 2 litros que ingerimos y los 7 litros de jugos, toda esa agua se tenía que reabsorber en el intestino delgado. En el colon solamente se reabsorbe 1.5. Entonces, cuando hablamos de obstrucciones en intestino delgado, pues suelen ser deshidratan muy rápido, porque hacen tercer espacio más rápido. En cambio, cuando hablamos en el colon es un medio que ya está lleno de bacterias ya patógenas, ¿verdad? O sea, es más rápido, para que se hagan una idea, ¿no? Si uno perfora el intestino delgado, probablemente no abre una peritonitis tan rápido como que se perfora el colon, ¿verdad? Entonces, la translocación bacteriana es más intensa en lo que es colon. Pero eso solamente era una cuestión solamente para discutir, porque definitivamente que sería muy aventurado nosotros decir que solamente hay uno y otro, ¿no? Bueno. Ahora vamos a pasar a lo que es diarrea. Entonces, ¿qué es diarrea? La diarrea es una deposición en la que hay más de 200 gramos por 24 horas o más de 10 gramos por kilo por 24 horas. Pero en lo que es común, porque nadie está pesando ni sacando nada de esto, la consistencia disminuida de las deposiciones, eso es diarrea, ¿no? Incluso nos dicen aumento de frecuencia, algunos dicen mayor de 3 veces al día, otros dicen mayor de 8 veces al día, y por eso, como la literatura es diferente, casi siempre lo que ustedes van a considerar diarrea es la disminución de la consistencia. El enfoque clásico clínico va a ser el tiempo, una diarrea aguda o una diarrea crónica. La diarrea aguda es típicamente que se instala rápido y que tiene una duración de 15 días. Generalmente son autolimitadas, tienen mayor mortalidad en niños y ancianos porque, si bien es cierto, duran poco, arrasan rápidamente, deshidratan al paciente, ¿no? Principalmente pueden ser infecciosas, pero también pueden ser venenos, alergias alimentarias, fármacos. La diarrea crónica es la que puede tener más de 2 semanas, típicamente más de 4 semanas. Estos números es porque clínicamente en la vida diaria, entonces entre las 2 y las 4 semanas a alguien se le ocurrió hablar de diarrea persistente, ¿no? Entre las 2 y las 4, diarrea persistente. Y más de 4 semanas típicamente diarrea crónica. Probablemente eso podemos utilizarlo para cosas especiales, pero en realidad lo que sí es una cosa estandarizada es diarrea aguda, es hasta 15 días, hasta 2 semanas, ¿no? Y la diarrea crónica puede ser también acuosa, puede ser inflamatoria, puede ser por estatorrea, en fin. En base al tiempo de duración, uno va pensando y va haciendo estudios del impacto que tiene en la persona. Pero también lo podemos clasificar por el mecanismo fisiopatológico, que es lo que nos interesa ahora. Y en cuanto a la fisiopatología, la diarrea, por el mecanismo que se produce, puede ser osmótica, puede ser secretora, puede ser inflamatoria o exudativa y puede ser motora por dismotilidad. Y como siempre pasa en medicina, pues la fisiopatología de la diarrea a veces es complejo y puede implicar más de un mecanismo. Pero vamos a tratar de ver, digamos, cómo es en forma pura o teórica los mecanismos estos que estamos viendo. Entonces, para
saber lo que es la diarrea osmótica secretora, tenemos que ver más o menos cómo es el manejo del agua en el intestino delgado. Uy, entonces, primero que el agua de la reabsorción no es activa. El agua sigue a los solutos, al sodio, al bicarbonato. Y eso es lo que les estaba hablando, ¿no? El tracto gastrointestinal reabsorbe el 99% del agua que recibe y los aportes son 2 litros o 1,5 litros de ingesta y más bien todo el resto, como 7 litros en total de jugos digestivos. Entre 1 litro de saliva, 1 litro de bilis, 1 litro de jugo intestinal, páncreas. Y se va a reabsorber en el yeyuno y en el ileón casi todo, y en el colon de 1 a 1,5. Entonces, cuando fallan estas reabsorciones de agua, la deposición va a salir más suelta y vamos a tener la diarrea. Como esta reabsorción es siguiendo solutos, nosotros vamos a ir viendo que si midiésemos el contenido de agua en los diferentes segmentos de duodeno, colon y de la deposición misma, vamos a ir viendo que de repente en el duodeno la deposición, probablemente si la veríamos, sería toda verdosa y líquido, ¿no? Líquida, tendría bastante sodio, potasio, cloro. De ahí se va reabsorbiendo y la deposición al final llega a tener apenas poca, no tanta agua y pocos electrolitos. Entonces, hay una medida que se llama el gap intestinal, que es la osmolaridad de las deposiciones rectal menos la osmolaridad plasmática, porque normalmente ambas deben ser parecidas, similares. Normalmente, este es el gap osmótico fecal, que es este valor con el cual vamos a distinguir los mecanismos de la diarrea. El gap osmótico fecal es la diferencia de osmolaridad en la deposición entre el teórico plasmático, o sea, la osmolaridad del plasma es 290, y el real que se mide en la deposición. Y como para todo, lo que manda son el sodio y el potasio, la formulita es 290, que es lo del plasma, menos el doble de la sumatoria del sodio y el potasio fecal. Y lo normal es que casi todos tenemos menos de 50, o sea, casi cercano al plasma. Y tiene que ser de todas maneras menos de 100. Entonces, eso quiere decir este gap osmótico fecal que desde que hubo el consumo, la absorción y reabsorción de nutrientes, de agua en el tubo digestivo ha sido adecuada. Entonces, ¿qué pasa en una diarrea osmótica? En la diarrea osmótica lo que pasa es que hay una presencia en el luminal de sustancias que no pueden ser absorbidas. El cuerpo no las puede absorber, se quedan ahí. Como se quedan ahí, va a haber una gradiente alterada y para balancear la osmolaridad, entonces se va a jalar agua hacia el lumen. Entonces va a disminuir así la osmolaridad intraluminal. Y si hacemos el gap osmótico fecal, va a salir que es más de 100. Esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver aquí. Entonces, imaginemos este mecanismo de diarrea osmótica. La diarrea osmótica tiene que ser cuando consumimos algo que no podemos digerir, que no por ejemplo, cuando comemos un pan, ¿no? Las disacaridasas la parten, ¿no? El sorbitol, que suele estar en las bebidas azucaradas, artificialmente azucaradas, nosotros no le podemos procesar. Entonces, cuando nosotros comemos, y acá esta persona está tomando de repente una de estas botellas de lo que vendían antes de Coca-Cola Light, entonces va a encontrar 150 milimoles de sorbitol y cuando pasa aquí al duodeno, pues como no lo puede cortar, el cuerpo quiere balancear eso, entonces jala agua hacia el lumen. Mucha agua va a pasar al lumen. Entonces, ya de lo que había ingresado poca cantidad de agua, ya empieza a haber más agua, yeyuno. De acá, cuando ya pasa más allá, siguen los 150 milimoles de sorbitol que no se pueden mover, eso no lo puede digerir, y ya hay más agua, ya hay 1 litro de volumen de acá. Conforme va avanzando, ya en el hilo todo se quiere hacer un balance de agua, pero al final, igual se sigue haciendo un balance de agua, pero al final lo que se va a ver en una diarrea osmótica es que si ingresó 150 milimoles de sorbitol que no se absorbe, con 250 mililitros de volumen, al final en la excreta fecal va a salir los 150 milimoles del sorbitol con 600 mililitros de volumen. Es decir, esa molécula, con que no la puede digerir el organismo, jala agua. Ese es el mecanismo que utilizamos cuando queremos mandar a alguien al baño, ¿no? Cuando ustedes ven en su rotación de gastro que parábamos dando a todo el mundo lactulosa, hacíamos este mecanismo. Le damos un azúcar que no lo puede digerir, entonces el cuerpo jala agua en el lumen intestinal y la persona hace diarrea. Entonces, ¿cuáles son las causas de la diarrea osmótica? Pueden ser sustancias exógenas o endógenas. Exógenas pueden ser iones como magnesio, sulfato, fosfato, magnesio, ¿no? O sea, por eso la leche de magnesia la gente la da para ir al baño.
Moléculas como polietilenglicol, ¿se acuerdan? Para limpiar la colonoscopía. Azúcares no absorbidos, sorbitol, manitol. De hecho, antes, en las épocas antiguas, se preparaba para colonoscopia con manitol. Medicamentos como colchicina, colestiramina, neomicina, que no se absorben. Y endógenos también, como enfermedades malasortivas, congénitas o adquiridas, que es típicamente la deficiencia o la intolerancia a la lactosa. Entonces, típicamente la intolerancia a la lactosa, pues la persona se come una leche y va a ir al baño diarrea. Si ustedes le dicen a una persona de que le da diarrea a la leche, pero yogur no, el queso no, pues probablemente tiene un colon irritable, porque como ven, si no se puede absorber, no se puede. Otra enfermedad en la cual no se pueden absorber componentes es la enfermedad celíaca, en la cual el gluten no puede ser digerido, se queda entero y hace lo mismo. Esta diarrea típicamente es muy abundante, ¿has visto la cantidad de agua que jala? Y típicamente cede con el ayuno, o sea, la persona deja de comer y ya la persona ya no hace más diarrea. En cambio, la diarrea secretora, lo que va a haber es una secreción exagerada de sodio, de cloruro y de agua hacia el lumen intestinal. ¿Y qué cosa vamos a ver? Una diarrea abundante, acuosa, abundante, 1 litro por hora puede ser. No cede con el ayuno, entonces deja comer es igual. Composición de ese similar al plasma, hay gran deshidratación y hay desbalance electrolítico y tampoco vamos a ver ni moco ni sangre. Las causas de la diarrea secretora según su mecanismo fisiopatológico puede ser mediados por un aumento del AMP cíclico, que casi es la mayoría, pero también puede ser mediado por sustancias neuroendocrinas y algunas por ciertas enfermedades como el adenoma velloso, donde ya de por sí la célula alterada secreta moco. Esto es lo típico del aumento del AMP cíclico, ¿no? El aumento del AMP cíclico va a hacer de que se activen unos canales de las ocoporinas y los canales de intercambio de cloro con hidrógeno y entonces empieza a haber cantidad de agua que sale. ¿Quiénes están acá? Las enterotoxinas bacterianas, como la Escherichia coli enterotoxigénica, la Vibrio cólera, las ciertas prostaglandinas, medicamentos, la sustancia, el péptido intestinal vasoactivo, que es un tumor, es un lipoma. Hay sustancias neuroendocrinas que causan que haya este tipo de diarrea secretora, como la serotonina, el glucagón, secretina, CSK, ciertos tipos de laxantes, calcitonina. Esos pacientes que están mal de la tiroides y empiezan a hacer diarrea, pues son por este tipo de mecanismo. ¿Y cómo va a estar el gap osmótico fecal? Aquí pues el gap osmótico fecal va a estar como casi normal, menor de 50, o sea, incluso un poco leve. Y estas diarreas acuosas no van a ceder con el ayuno. Un ejemplo clásico es la toxina del Vibrio cólera. Sobre todo una de las toxinas, porque ya después han encontrado que el Vibrio cólera tiene otras toxinas que también pueden alterar las uniones estrechas, en fin. Pero lo típico es de que el Vibrio cólera se une a la biosía intestinal y va a secretar esta toxina. Y esa toxina, bueno, por un mecanismo de acoplamiento, va a llegar, interacciona con la proteína G1 y lo que va a hacer es que va a hacer de que inhibe la inhibición de la bomba del AMP cíclico y como inhibe su activación, entonces empiezan a haber un montón de AMP cíclicos que están nadando en el enterocito. Al haber un montón de AMP cíclicos, entonces se van a activar los canales de cloro y también se van a activar los canales de agua, las famosas acoporinas. Entonces, ¿qué va a haber? Un aumento tremendo, una salida tremenda de agua y de sodio y de cloro hacia el lumen intestinal. Eso es una diarrea típicamente secretora y como ven y se han abierto canales que antes eran controlados y se han abierto grandes canales, por eso es que la diarrea puede ser 1 litro por hora. Por eso es que en los tiempos de cólera realmente ha habido gente puede morir rápidamente porque el volumen, la pérdida de volumen es tremenda. La diarrea inflamatoria o exudativa. Bueno, la lo que pasa en la diarrea inflamatoria es que hay un daño del enterocito y una inflamación asociada de grado variable. Típicamente es infecciosa. ¿Y qué pasa? Que hay una colonización de la bacteria o hay una inyección de una toxina, pero que esta vez, a diferencia de las diarreas secretoras o de las toxinas que hacen diarrea secretora, no es que se va a destruir la célula. Como vimos en la toxina de Vibrio cólera, el enterocito estaba indemne, digamos, ¿no? Por lo menos en el mecanismo de la toxina por Vibrio cólera.
sino que se metió a una bomba, la alteró y abrió canales. En cambio, en la toxina, en la diarrea inflamatoria, la toxina o la bacteria va a ingresar al enterocito y va a destruir su arquitectura, va a provocar una respuesta inflamatoria, sistémica, intracelular, va a romper las uniones estrechas y va a romper la permeabilidad controlada de la membrana vasolateral. Entonces, macroscópicamente, uno lo que puede ver es el intestino así, ¿no? Eso, normalmente, si nosotros le hiciéramos, se nos ocurriera de locura hacer colonoscopía a todos los pacientes que tienen diarrea por lactosa o una diarrea del viajero, que es una Escherichia coli enterotoxigénica, veíamos una mucosa normal, una mucosa que no tiene ningún daño, porque el problema es osmótico o secretor. Pero acá, como dice, exudativa, incluso a la visión del intestino, nosotros vamos a ver que efectivamente la piel, la mucosa está mal, está dañada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Un ejemplo típico es el ejemplo de la Shigella. Entonces, la Shigella, que está por acá, ingresa por las células M y ingresa al enterocito y luego es fagocitada. Pero como es tramposa, al ser fagocitada aquí, se aprovecha de eso para volver a salir aquí y entrar. O sea, al ser fagocitada, entró del lumen para acá. Y aprovechando que entró el fagocito, se mete por la membrana vasolateral. Y ahí rompe la membrana vasolateral por una serie de mecanismos, destruye las uniones estrechas y va a causar una cascada inflamatoria sistémica importante que hace que la Shigella va pasando de célula a célula, de enterocito a enterocito, con destrucción del mismo. Entonces, ¿qué va a haber? Que el paciente tiene una diarrea con moco, con sangre, porque sí se ha destruido la célula, lo cual no veíamos ni en la secretora ni en la osmótica. Otro ejemplo es el Clostridium difficile, que esto es toxina. O sea, acá la Shigella ella se metió y es simpático porque, bueno, se mete y se mete como quien un marshmallow, ¿no? Se mete y la célula como que la absorbe. Y ella se mete por abajo y luego, bueno, o sea, ella altera el citoesqueleto de la célula y se puede, digamos, como que nada adentro, pero es la Shigella. En cambio, en el Clostridium difficile, lo que va a hacer es la toxina. Sale la toxina que va a entrar y otra vez va a ir a la membrana vasolateral, va a dañar las uniones, va a hacer una cascada inflamatoria y igualmente va a generar la muerte, la apoptosis de las células. E igualmente, en la colitis pseudomembranosa, que hace lo que el Clostridium difficile, que deben haber visto alguna vez, igual, ¿no? Uno ingresa por el recto y ve pus, heridas, úlceras, cosa que no se va a ver ni en la diarrea secretora ni en la diarrea osmótica. Ahí. Por último, la diarrea por dismotilidad. La diarrea por dismotilidad es que el mal movimiento del intestino puede causar también diarrea por dos mecanismos. Uno, porque la motilidad está muy acelerada, entonces al tener un contacto corto con las zonas donde tenía que absorber, entonces no absorbe y la persona hace como una diarrea osmótica, ¿verdad? Solamente que en realidad la causa no es que sea intolerante ni nada, sino que está con tránsito muy acelerado. Igualmente, también puede haber diarrea por una motilidad disminuida, porque de repente es el estreñido que se queda mucho tiempo, que tiene malas defensas, que empieza a hacer éstasis fecal, hace sobrecrecimiento bacteriano y en el sobrecrecimiento bacteriano empieza a haber diarrea. ¿Quiénes hacen eso? Generalmente los diabéticos, ¿no? La neuropatía diabética o el hipertiroidismo, que tienen un tránsito acelerado y no da tiempo para absorber. O incluso también el mismo colon irritable, ¿no? El mismo colon irritable, el paciente puede haber épocas de peristaltismo muy acelerado y otras épocas que está con estreñimiento, y el estreñimiento lo embota y eventualmente le vuelve a dar diarrea por éstasis. Entonces, la diarrea por dismotilidad es más complicada porque ya intervienen varios sistemas. Intervienen sustancias endocrinas, intervienen sustancias neurológicas, lesiones del tubo digestivo o incluso problemas de colon irritable en que hasta la fecha no sabemos bien cuál es la causa específica y que vemos que tiene un componente emocional marcado.
Entonces, la diarrea por desmotilidad puede ser una alteración multifactorial y a veces su diagnóstico implica, de todas maneras, descartar la parte orgánica. Descartar parte orgánica y luego echarse a buscar cómo están las hormonas, cómo está, si tiene antecedentes neurológicos, en fin. Entonces, la diarrea por dismotilidad es una diarrea que probablemente tenemos que enfocarla como de descarte. Bueno, ahora solamente para terminar, como que fijamos 3 cosas. Vamos a tratar de ver qué mecanismo de diarrea hay en cada caso. Este es un varón de 55 años, sin comorbilidades, que dice que viene por una diarrea de más de 12 horas, acuosa, sin moco ni sangre, además vómitos y sensación de alza térmica. Y lo traen porque se ha presentado desmayo y hipotenso y con todas las mucosas secas. No ha comido nada desde hace horas, pero la diarrea sigue, incluso cuando lo encuentran, el pobre se ha ensuciado de la diarrea. ¿Alguien postularía qué tipo de diarrea, qué mecanismo sería? Si les digo que y su familia dice que se comió un ceviche de dudosa procedencia horas antes. ¿Osmótica? ¿Por qué no sería osmótica? ¿Alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué cosa dice por ahí que uno dice no creo que sea osmótica? Por el ayuno. Alguien dijo ayuno, creo, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, el señor ya por esto está deshidratado, no tiene hambre y deja de comer y la diarrea sigue. Lo otro que hace pensar en que es secretora es lo rápido y la manera como se ha deshidratado, ¿no? Porque las diarreas secretoras, generalmente por alguna toxina, puede uno perder 1 litro por hora. Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser una diarrea secretora. Esta otra, dice, varón de 28 años que se queja de distensión abdominal y flatos con un olor terrible. Dice que un olor bien desagradable. No consume lácteos, pero dice que ha iniciado un jarabe antiácido hace una semana, coincidiendo con el inicio de los síntomas. Yo decía, le pongo ahí, no consume lácteos porque las personas que son intolerantes a la lactosa, cuando la sustancia que no se absorbe se queda en el intestino, empieza a haber también pues, un sobrecrecimiento de bacterias y empieza las cepas que producen metano aumentan un montón. Generalmente son, aparte de diarreas explosivas, son generalmente con bastante olor. ¿Alguien se anima a decir qué sería esto? El paciente no tiene fiebre, nada. Solamente siente que tiene diarrea. El jarabe antiácido que le han dado se llama Acitip y le han dicho que tiene magaldrato, pero que por ahí tenía una combinación que donde había magnesio. Osmótica. Entonces, esas cosas importantes porque hay que tener cuidado con los antiácidos que recetamos. Entonces, muchos de los medicamentos, las combinaciones que dan, a veces tienen estos componentes, ¿no? Otra típica de este tipo de diarreas son los pacientes intolerantes al gluten con enfermedad celíaca. Y lo último, esto de acá, una mujer de 62 años que se queja de heces que flotan sobre el agua y que deja un halo de grasa. Es diabética y usa metformina de larga data, ha bajado 8 kilos de peso, tiene distensión abdominal y flatulencia, niega dolor abdominal. ¿Qué tipo de diarrea sería esa? ¿Me escuchó? ¿Qué quiere decir que haya grasa? Que hay estetorrea. ¿Y qué es la estetorrea? ¿Quiere decir que la grasa se ha absorbido o que no se ha absorbido? Que la grasa no se ha absorbido, ¿verdad? Entonces, esto puede ser una diarrea. Todas las diarreas que son porque algo no se absorbe se llaman osmóticas. Yo les pongo esto porque es bien frecuente. Cuando ustedes tienen pacientes diabéticos y usan metformina, eso por un mecanismo de la metformina que a veces causa sobrecrecimiento bacteriano, empieza a haber un déficit de la vitamina B12 que se perpetúa, ¿no? Baja la vitamina B12, baja el sobrecrecimiento bacteriano, entonces en el ilion, en toda la parte distal del ilion ya no se absorbe nada y muchos componentes que se absorben en esa parte del intestino delgado distal, empiezan a aportarse como sustancias no absorbibles, a pesar de que la persona no tiene ningún problema, no tenía antes problema con las grasas. Se ha vuelto así porque su ilion probablemente está todo chato por el uso crónico de la metformina, que es una cosa que es frecuente. Cuando ustedes tengan un familiar diabético y usen metformina,
De cuando en cuando háganle su dosaje de vitamina B12 para ver. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Gracias, muchachos.